Ya. Entonces, adentrándonos a lo que han visto en los videos rápidamente, hasta ayer habíamos visto lo que son rotaciones a través de un eje, ¿no? Entonces, ahora tenemos una rotación compuesta. Vamos a tener una rotación eh, a través de un primer eje, ¿ok? Una vez que esto esté rotado, vamos a hacer otra rotación a través de otro eje, el que ya estaba rotado. Vamos a obtener esto, ¿ya? Una vez que hemos obtenido esto, ahora vamos a hacer la rotación a través de este C con este ángulo, ¿ya? Entonces estamos haciendo tres rotaciones, ¿ya? Una rotación de A a B, una rotación de B a C y una rotación de C a D, donde D es el estado final del cuerpo, ¿ok? Entonces la rotación total de A a D va a ser la multiplicación de las tres matrices de rotación. Una primera de un ángulo θ alrededor del primer eje, perdón, alrededor del primer eje X, una rotación de ángulo phi con el eje 2, pero ya rotado, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tener esos tres ángulos que van a escribir las rotaciones. Tac, 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 porque se repite esto. Ya. Y también podemos tener otras variantes, ¿ya? Esto de acá era una rotación X y Z, pero también podemos tener una rotación, por ejemplo, Z, Y, Z. Las razones por las que justamente les explicaba antes a Nicolás, en función del sistema, puede que esto nos dé más facilidad intuitiva de ver cuáles son los ángulos, ¿ya? Entonces, hacemos una rotación primero del ángulo, alrededor del eje Z de una cantidad phi, ¿ok? Luego vamos a obtener, luego vamos a hacer una rotación del nuevo, Y, que sería este de acá, después de haber rotado. Una rotación de un ángulo θ, ¿ok? Y finalmente tenemos este Z que se formó, ¿ya? Y hacemos una rotación de un ángulo sigma, ¿ok? Entonces se puede llegar a hacer una rotación ya sea X, Y, Z, ya sea Z, X, Y, ya sea Z, Y, Z para llegar a un mismo estado final. Eh, entonces, si estamos haciendo la rotación compuesta, tenemos que multiplicar estas tres matrices, ¿ok? Y esa multiplicación me va a dar esto de acá, que es, creo, diferente al video que han visto, porque en el video que han visto creo que era X, Y, Z. Entonces vamos a tener esta matriz eh, Euler Z, Y, Z, que va a estar dado por esto, ¿ok? ¿Cómo puedo encontrar los valores de la matriz cuando tengo los ángulos? Pues simplemente reemplazamos acá. ¿Cómo puedo encontrar los ángulos de rotación cuando tengo la matriz? Podemos empezar de acá, fíjense. Yo conozco este valor, necesito hallar cuánto es θ, simplemente tengo esta ecuación y de acá conozco R33 y de acá puedo encontrar cuánto es θ. Una vez que tengo eso, ya sea con esta o con esta, puedo hallar cuánto es phi. Conozco R13, ¿ya? Entonces, tac, 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 sí. Entonces de acá, como ya conozco θ, puedo hallar cuánto es phi, ¿ok? Y después con esta ecuación, ¿ya? O esta ecuación, puedo hallar lo que me faltaría, que es el ángulo sigma, ¿ok? Tac, 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 tac. Sí, antes de pasar acá, rápidamente les muestro algo parecido a lo que han visto en MATLAB,
para cómo se llega acá. Yo les pregunto, ¿cómo creen que se llega acá? Con lo que han visto en MATLAB y con lo que acabo de explicar. ¿Cómo se llega acá? ¿Cómo harían ustedes en MATLAB o cómo creen que se llega acá a este resultado? Mm, por 5 puntos en el primer parcial. ¿Cómo se llega? ¿Cómo creen que se llega ahí? Tac, 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 tac. Es utilizando lo que han visto en el video, en la parte de MATLAB, y también lo que acabamos de decir hace un momento. Nadie. Nadie quiere 5 puntos por 10 puntos del primer parcial. ¿Qué es lo que quería? Tac, tac, tengo acá. Ya, entonces veamos directamente el video. Ah, ¿dónde estás? Este de acá supuestamente. Un momentito. Ya. Sí, sí, Entonces, una consulta, no se refiere a lo que le decía hace rato de la multiplicación. más fuerte, Manolo, por favor. No se refiere a lo que le decía hace rato de la multiplicación. Ya. ¿Y cómo, qué cosa tendrías que multiplicar exactamente si estamos en este Eh, contexto? o sea, sería la matriz de rotación del eje Z, luego por la matriz de rotación del eje Y y por la matriz de rotación del eje Z y con Está sus... bien. Y eso lo harías a mano, preferiblemente MATLAB, ¿no? Como mostrar el video. Sí, Entonces, si es que hacemos muy parecido a lo que han visto en el video, tac, tac, hacerlo un ratito. Se logra ver, ¿no? Lo suficiente para entender. Lo que quiero ahorita es, ya, tac, tac, está corriendo, sí. Fíjense, se utiliza la función sims, ya, para declarar como sistema y se declaran cuatro variables, donde son los ángulos, phi, teta, psi, ¿ya? Y se empieza a escribir lo siguiente, R1, fíjense, coseno de phi menos seno de phi, 0, punto y coma, seno de phi, coseno de phi, 0, punto y coma, 0, 0, 1, se cierra corchete. Se escribe R2, coseno de teta, 0, seno de teta, punto y coma, 0, 1, 0, menos seno de teta, 0, coseno de teta, se cierra corchete. R3 se escribe lo siguiente. Se escribe coseno de psi menos seno de psi, 0, punto y coma, seno de psi, coseno de psi, 0, 0, 0, 1. ¿Qué es R1, R2, R3, Manuel? eh, son las matrices de rotación de los ejes, ¿no? De O los sea, ejes, era uno, sí, con los ángulos phi, ¿no? Sabemos que estos primeros tres términos es la primera fila de la matriz, estos segundos términos es la segunda fila de la matriz. Es que puedo escribir acá un ratito, sí. Eh, este R1, ¿qué es? Es coseno de phi menos seno de phi, 0. Esto de acá es seno de phi, coseno de phi, 0, 0, 0, 1. Esto hemos visto ayer. Esto es una rotación de un ángulo phi a través del eje Z, ¿no? El segundo, R2, es coseno de teta, 0, seno de teta, 0, 1, 0, menos seno de teta,
0 y coseno de teta. Esto de acá es una rotación a través del ángulo, a través del eje Y. Entonces es una rotación a través del eje Z, es una rotación a través del ángulo Y. Y el tercero también es una rotación a través del ángulo Z. Y luego lo que hacemos es, como hemos declarado como sims, ¿ya? Podemos hacer simplemente la multiplicación, ¿ya? Y nos da, MATLAB, nos da qué es lo que da esa multiplicación de manera algebraica. ¿Cómo borro esto? Un ratito, borrar. Ya. Y nos da toda esa matriz, que es lo que les he mostrado en el slide. ¿Ya? Aprovecho para preguntar, ¿quiénes tienen MATLAB? ¿Quiénes no tienen MATLAB? Por favor, levanten la mano en sus computadoras. Stop share. ¿Quiénes no tienen MATLAB? Ok, entonces Alejandro, Jorge, Manuela, Nicolás, Nicole tienen MATLAB, ¿verdad? Benjamín, vamos a necesitar, por favor, me avisas si necesito que descargues, que encuentres MATLAB y creo que la universidad, no sé si la universidad les da licencias de estudiante, pero si tienes problemas me avisas, ¿ya, Benjamín? Para que podamos utilizar. Y ingeniero, claro, muchas gracias. Ok, entonces de esa manera utilizamos la parte teórica que conocen más MATLAB, ¿ya? Entonces, de estas, como decía, de estas ecuaciones, anotaré. De estas ecuaciones, ya, para encontrar phi, para encontrar los ángulos, utilizamos esto, ya. Pero acá hay que tener una pequeña, ¿cómo se dice? Por acá va a aparecer, al resolver la ecuación va a aparecer una tangente, ¿ya? Y para encontrar el ángulo va a aparecer un arco tangente, ¿ok? El arco tangente no es algo, no es un arco tangente normal, es un arco tangente especial que se llama arco tangente 2, ¿ya? Para que se entienda lo que quiero decir, tenemos el siguiente ejemplo. Sabemos que la tangente es y sobre x, ¿ya? Si nosotros tuviéramos sacar el arco tangente de 1 sobre raíz de 3, sabemos que es 30 grados o pi sextos. ¿Ya? La tangente de 30 grados pi sextos es 1 sobre raíz de 3. El arco tangente me va a dar pi sextos o 30 grados. ¿Ya? Pero fíjense, ¿qué pasa si tengo ahora lo siguiente? Si tengo que sacar arco tangente de 1. ¿Ya? Si simplemente hago esto, esto es 45 grados o pi cuartos. Pero el ángulo puede ser que sea pi cuartos grados, pero también puede ser que sea menos 3 pi cuartos. ¿Ya? Y acá estaríamos, si hacemos directamente esto, estamos sacando solamente este resultado y tal vez nos estemos equivocando porque tal vez sea menos 3 pi cuartos, el resultado que estamos analizando. Entonces, para eliminar esa ambigüedad es lo que se utiliza justamente la función arcotangente 2, donde no solamente vas a colocar el valor del arcotangente, que es 1, sino vas a colocar los valores de x y y. Se escribe arcotangente 2, no pongo el valor de la tangente, sino los valores x y y. En este caso, si estoy analizando este punto, ¿cuál es el valor x? Es 1. ¿Cuál es el valor y? Es 1. Entonces, arcotangente de 1, 1 colocamos y me da 45 grados. Pongo arcotangente de este ángulo. Este ángulo, ¿qué x y qué y tienen? Tiene un x que es menos 1, perdón, y tiene un y que es menos 1. Y acá cuando hacemos arcotangente 2, ponemos menos 1, me va a dar el ángulo correcto que es menos 3 pi cuartos. Es este de acá. ¿Ok? Entonces, cuando se resuelven estas ecuaciones,
que les he indicado, ¿no? Porque conocemos R33, conocemos R23, etcétera, etcétera. Conocemos, cuando estemos resolviendo para hallar los ángulos, vamos a llegar a estas ecuaciones. ¿Ya? Donde utilizamos el cotangente 2 para borrar la ambigüedad. ¿Ok? Entonces, esto de acá, tomen nota, esto van a estar en los ejercicios. Ok. Tac, tac, tac. Si tenemos, ahora sí creo que era lo que han visto en el video, si tuviéramos una rotación Z, X, Y, donde primero rotamos un ángulo psi en Z, luego un ángulo phi en X, luego un ángulo θ en Y, tendríamos esta ecuación de la rotación total, ¿ya? Donde por si acaso esto de acá significa simplemente coseno de este ángulo, ¿ya? Por ejemplo, este de acá, ese phi significa seno de este ángulo. ¿Cómo se llega a toda esta ecuación? De la misma manera que hemos llegado a esta ecuación con MATLAB, como les he mostrado. ¿Ok? Tac, tac. Ya. No se olviden esta propiedad importante, ¿no? Las matrices de rotación son ortogonales. ¿Qué significa eso? Que la transpuesta es la inversa de la matriz R. ¿Ok? Y también el determinante de la matriz R vale 1. Ya, ahora, un ratito, déjenme ver. Tac, tac, tac. Sí. Entonces, una manera de llegar, de haber rotado en 3 dimensiones y encontrar esa matriz y hacer la transformación es hacer la cadena de 3 rotaciones. Ya sea ZXY, ya sea ZYZ, etc. Otra manera es utilizar el método eje ángulo, la representación eje ángulo. ¿Qué significa esto? Hay un teorema de Euler que dice que todo o cualquier desplazamiento de un cuerpo rígido, ¿ok? Em, es equivalente a una sola rotación a través de un eje fijo, ¿ya? A través de un eje que está fijo y a través de un punto O. ¿Ya? Entonces nosotros hemos hecho, ok, voy a rotar a través del eje Z, luego a través del eje Y, a través del eje X. Y llego ahí. Hemos hecho 3 rotaciones. Y podemos haber hecho Z, Y, Z y llegar a la misma posición, solo que con diferentes ángulos. Otra manera es hacer solamente una rotación. ¿Ya? Y la rotación ya no va a ser a través del eje X, ni del eje Y, ni del eje Z, sino de otro eje, que el cual vamos a llamar, el cual está denotado como eje fijo, por lo que vamos a ver a continuación. Entonces ya no podemos hacer, en vez de hacer 3 rotaciones, vamos a hacer solamente una rotación. La cosa es saber qué ángulo de rotación y qué eje de rotación. Tac, tac, tac. Ya. Un ratito, déjenme ver. Tac, tac. Ya, es la misma idea, ¿no? Tenemos acá nuestro sistema de base, rotamos todo, ¿ya? Entonces mi punto P, ¿ok? Ahora se encuentra acá, ¿ok? El punto OP está compuesto por estas coordenadas respecto a la base inercial, ¿ok? Y una vez que ha rotado, el punto nuevo OP' va a estar en función de estas nuevas coordenadas, ¿ok? En función continuando en función del sistema inercial de base.
¿Cómo se encuentran estas coordenadas? A través del eje de la matriz de rotación multiplicado por las coordenadas eh, antes de haber rotado. ¿Ok? Entonces, muy parecido. ¿Cómo encontramos el eje particular de la rotación? El eje particular, entonces fíjense, Q es igual a RP, ¿no? De esto de acá. El eje de rotación es de tal manera que después de haber rotado, no se movió, ¿ok? El eje, repito, el eje de rotación tiene tal particularidad. Digamos que el eje de rotación está, no sé, por acá. Si yo roto, si yo calculo, fíjense con azul, digamos que este es el eje de rotación. Si yo roto cualquier punto o cualquier vector de este eje sobre ese mismo eje, ¿cuál es el resultado final? El mismo punto. ¿Ok? Si quieren verlo desde otro punto de vista, digamos, si rotamos a través del eje vertical. Si yo roto a través del eje vertical y yo quiero encontrar este punto P, ¿dónde se va a encontrar después de haber rotado sobre este eje vertical? Después de que todo esto ha rotado así, digamos. Cualquier punto acá no se mueve. Se va a mover todo lo demás, todo lo demás va a rotar, pero cualquier punto en el eje no se va a mover. ¿Ok? Entonces, es la misma idea. Si yo voy a hacer una rotación de un punto P que está sobre el eje, ¿qué me va a dar? Me va a dar el mismo punto P. Y llegaríamos a esta ecuación que, si se recuerdan, es muy parecida al concepto de eigenvalores y eigenvectores que han visto en álgebra, ¿no? Una matriz multiplicado por un eigenvector, ¿qué tiene que dar? Una matriz multiplicada por un eigenvector, ¿qué tiene que dar? Tiene que dar el mismo eigenvector, multiplicado por un lambda, que es un eigenvalor. ¿Ok? Entonces, en este caso, ya sabemos a priori que este lambda va a ser 1 para llegar a esto. Entonces, de esta manera, ¿cuál es un método para hallar el eje particular de rotación? Que no va a ser ni X, ni Y, ni Z. Es encontrar el eigenvalor. El eje fijo es un eigenvector de R. ¿Ok? Pero ahora vamos a ver otro método más directo. Tac, 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 tac. Entonces, fíjense. Tac, 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 tac. Ya. Supongamos que nosotros estamos haciendo una rotación a través del eje U. Este es el eje de rotación. Vamos a rotar este vector cualquiera, este es un vector cualquiera, P. Es un vector cualquiera P. Este vector, mentira, está acá. Este de acá es el que vamos a rotar. Este vector cualquiera P. ¿Ya? Voy a rotar a través de este eje fijo un ángulo phi. Entonces, fíjense, cuando rotamos eso, es como si una puerta se abriera, digamos, y en 3 dimensiones el vector P ahora se encuentra acá, la flecha roja. ¿Ya? Entonces, este vector P negro se puede descomponer. Podemos hacer una descomposición en dos ejes. Un eje un eje que va a ser el mismo que el eje de rotación y otro eje que va a ser un eje perpendicular al eje de rotación, que lo llamamos B chica. ¿Ok? Entonces, yo voy a rotar la flecha negra, es equivalente a rotar esta descomposición y esta descomposición. Y como les había dicho hace un momento, esta descomposición, esta flecha de acá, ¿dónde se encuentra?
se encuentra en el eje rotación. Si este punto o esta flecha yo lo hago rotar a través de este eje, ¿qué me va a dar como resultado? La misma flecha. Entonces, esta descomposición rotada no cambia, es lo mismo. Esto era al principio y al final, después de la rotación, sigue siendo la misma. Ahorita voy a explicar por qué es esto, ¿ya? Por otro lado, esta parte de acá, que era perpendicular, va a rotar de un ángulo phi, me va a dar esto de acá. Me va a dar esta flecha. ¿Ok? Y al final, la flecha, tenemos esta flecha después de la rotación. Y al final, la flecha P, ¿qué va a ser? Va a ser la suma de estas dos, que me va a dar esta flecha roja. ¿Ok? Esa es la parte principal, digamos, que necesito que se entienda. Luego es un poco de matemática de vectores, que no sé si se acuerdan, que han visto en geometría o en cursos de matemáticas. Acá yo tengo P, ¿ya? Yo conozco P, conozco U, ¿ya? Esto de acá, ¿qué es? Es la proyección de vector P sobre el vector U. Y la fórmula de proyección del vector P sobre el vector U es P escalarmente U por el vector U. ¿Ya? Cuando U, ojo, acá, por si acaso, U es unitario. Es un vector unitario. ¿Ok? Por eso ahí está la fórmula. Es la fórmula de la proyección de un vector sobre otro. ¿Ya? Esto de acá, por suma y resta de vectores, ¿qué va a ser? Va a ser el vector negro P menos este vector de acá. ¿Ya? Por resta de vectores. Si a esto más esto, ¿qué me va a dar? El vector P. Por lo tanto, ¿esto qué es? Es el vector P negro menos esto. Suma, resta de vectores. ¿Ya? Hasta ahí tenemos esto. ¿Ya? Y luego, cuando nosotros hacemos esta rotación, tac, ¿ya? Esto de acá se va a descomponer en un ratito, en algo, más o menos algo acá. Y se va a descomponer en algo acá. ¿Ya? Este vector que me interesa es la suma de estos dos. ¿Ya? Entonces, para hallar la suma de estos dos, primero hay que encontrar esta dirección. Esta dirección es el producto vectorial de estos dos vectores, igual que I vectorialmente J, sabemos que me va a dar K. De la misma manera, este omega sabemos que va a ser U vectorial V, la misma idea. Entonces, teniendo esta dirección, desarrollamos, hay que descomponer, acá hay un ángulo phi, ¿ya? Hay que hacer algunos análisis un poco más minuciosos y llegamos acá, llegaríamos a esto. ¿Ok? Entonces, finalmente, esto, el vector P rojo rotado va a ser esto más esto. Entonces va a ser esto más esto. Y eso me va a dar toda esta fórmula de acá. ¿Ya? Entonces, es un poco denso matemáticamente, que si no, no, no les pido que entiendan en detalle. Si alguien quiere entrar en detalle, puede leer el libro que he puesto en UPV Virtual como referencia. O también me puede preguntar, pero sí quiero que entiendan la idea, digamos, qué es lo que estamos haciendo. Estamos rotando a través de eh, un eje que no es ni X, ni Y, ni Z, y nos da este resultado. Tac, 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 tac. Ya. Fíjense, en este resultado aparece esto de acá, que es un producto vectorial. U vector, el U unitario vector, vectorialmente el punto P. Tac, 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 sí, fíjense. El producto vectorial entre dos vectores está dado por desarrollando, es esto de acá.
¿ya? Esto de acá, también se lo puede escribir de esta manera. Se lo puede escribir por la multiplicación de esta matriz por esta matriz columna o vector columna. Entonces, en ese sentido, un producto vectorial, repito, puede ser también, se lo puede escribir como una matriz de 3 por 3 por el vector columna. Esta matriz 3 por 3, fíjense la forma, ¿ya? Me interesa, ¿ya? Y esto se lo llama Skew Symmetric Matrix, ¿ok? Se la va a notar por esta A. Es decir, en lugar de hacer un vector A gorro, es una matriz que va a tener esta forma. A1, A2, A3. ¿Dónde van a estar esos términos? Van a estar acá, A1, menos A1, menos A2, A2, A3, menos A3. Y, y todos los elementos del centro van a ser 0. Entonces, en lugar de escribir U vectorialmente P, vamos a reemplazar por la matriz U por el vector columna P. Donde U, si U es esto, su matriz, la matriz que necesitamos va a tener esta forma. ¿Ok? Acá había un ejemplo más para que esté bien claro esto. Tac, tac, tac. Ya. Digamos, concretamente, si nosotros tuviéramos un eje omega 1, 2, 3, en el momento de hacer los cálculos, vamos a formar la matriz, ¿ya? Donde el elemento este se encuentra acá, acá está su negativo, donde el elemento del medio se encuentra acá y acá está su negativo, y donde el elemento que va a estar acá se encuentra acá y acá está su negativo. Y todos los del medio son 0, ¿ya? Entonces, si esto de acá es el eje fijo, la matriz gorrito que está vinculada va a ser esta de acá, ¿ok? Ya que porque ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos sustituyendo un producto vectorial por una multiplicación de matrices. Tac, tac. Tac, 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 tac. Esto creo que sí, esto es después. Entonces, volviendo a donde estábamos. Este producto vectorial ahora va a ser reemplazado por esta matriz. Vamos a llegar entonces que el R por P, ¿ya? Va a ser todo esto, fíjense. Todo esto de acá lo multiplicamos por R. No, mentira. R por P va a ser todo esto. Todo esto me da el vector rotado. Repito, todo esto de acá me da el vector final. ¿Y todo eso qué tiene que ser? Pues una matriz de rotación por el vector inicial. De acá, factorizando, encontraríamos que R es esto de acá. Y esto de acá se le llama la fórmula de Rodríguez, donde U es el eje de rotación y phi es el ángulo de rotación. En lugar de hacer 3 rotaciones, estamos haciendo solamente una rotación a través de un eje y un cierto ángulo. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Ya. ¿Cómo encontramos el ángulo? Si es que tuviéramos, si es que nosotros conociéramos, si es que conocemos nosotros el eje de rotación y el ángulo, ¿cómo encontramos R? Pues simplemente reemplazamos acá. Punto final. Si es que estuviéramos al revés, si es que conocemos la matriz de rotación, ¿cómo encuentro el eje y el ángulo? Podríamos encontrar encontrando el eje en vector, pero también podemos simplemente reemplazar acá matemáticamente
se podría llegar a esta fórmula. El ángulo de rotación va a ser el coseno de phi de t menos 1 sobre 2, donde tau, perdón, es la traza de R. ¿Qué es la traza de R? La suma de los elementos del medio de R. ¿Ya? Si R es, no sé, lo que sea, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, digamos, ya lo que sea. ¿Qué es la traza? 2 más 2 más 6, 10, ¿ya? Eso es la traza. Y el eje de rotación a través de esta forma. ¿Ok? Tac, 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 estoy explicado. Fíjense. Si conocemos R, ¿ya? Y queremos hallar el eje de rotación, que acá está escrito como omega, ¿ya? Pero que nosotros lo hemos llamado U hace un momento, ¿ya? El ángulo va a ser el coseno a la menos 1 de 1/2 de la traza de R menos 1. Lo mismo que les he mostrado. Y el ángulo de 0 a pi. ¿Ok? Y el eje de rotación va a ser 1/2 seno de phi R menos RT. Entonces, la misma fórmula que les he mostrado hace un momento. Y aquí hay unos casos especiales, ¿ya? Si R fuera la identidad, pues el ángulo de rotación es 0, ¿ya? Y esto de acá es indefinido, ¿ya? Algún caso especial. Y si la traza de R fuera menos 1, entonces el ángulo es pi, y hay que analizar cuál de estos tres casos me va a dar phi. Ya, entonces son casos especiales. Lo más importante es este de acá, que es lo mismo que la fórmula que les he presentado. Un ratito. Entonces, sí, para que ya, para ver si está claro, intenten hacer este problema y luego lo resolvemos conmigo, ya, pero quiero que todo el mundo intente. Lo que se les da es lo siguiente. Tenemos nuestro sistema de referencias, ¿ya? Queremos hacer rotar nosotros a través de un ángulo, perdón, a través de un eje de rotación que está dado por esto de acá. El eje de rotación tiene esas coordenadas. Ese es el eje, no es Z, no es X, no es Y, ese es el eje. Y el ángulo que vamos a rotar es pi sextos o 30 grados. Lo que se pide es calcular la matriz de rotación R. ¿Ok? Comiencen. Ah, no, sí, ya se va a acabar la clase. Sí, comiencen, a ver, intenten desarrollar, o si no, ¿qué otra pregunta más corta podría ser? Ya. Mejor, para ganar tiempo, los escucho. ¿Qué es lo que haría? Para que vayan anotando puntos. Nicolás, ¿qué es lo que harías para hallar la matriz de rotación? Inge, yo estoy ahorita tratando de hacer aquí mi cuadernito, estoy medio confundido. ¿Tenemos la imagen o no del sistema? Lo que te da es el eje de rotación y el, y el ángulo de rotación. Y te pide la matriz de rotación. ¿Qué es lo que habría que hacer? Uy, me agarró en culo ahí. Está aquí. ¿Me da Alejandro, un momentito para pensarlo, Inge? Aquí a desarrollarlo. Alejandro, Jorge, ¿ustedes qué harían? Gracias. Jorge, Alejandro. ¿Están en clase o no?
Sí, Inge, pero estoy pensando que Manuela, Nicole. Lo que tienen es el eje de rotación y el ángulo de rotación. Simplemente hay que reemplazar en la fórmula. ¿Ok? Tac, tac. Entonces, tendríamos lo siguiente. R es identidad más, acá digamos lo llama omega en lugar de U, ¿ya? Identidad más el seno del ángulo, esto por U, más 1 menos coseno del ángulo, esto decía U transpuesto por U, ¿ya? Omega, pongámosle, en la otra fórmula, pero eso también es equivalente a poner U al cuadrado, ya cualquiera de los dos. Acá pondremos U transpuesto omega cuadrado. Omega transpuesto omega también es equivalente a omega cuadrado en este caso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es simétrica. Ya un poco de álgebra. Poner en práctica lo que han visto en álgebra. Acá lo importante es cuánto es omega. Omega, ¿cómo decirlo? Omega normal o omega de base es 0,866, 0,5. Pero no en la fórmula que les he dado no se coloca esto de acá. Se coloca el omega matriz. Y el omega matriz, les había dicho que es este elemento de acá para X va a estar acá. Todos los elementos del medio son 0. El X se encuentra acá y acá se encuentra su negativo. ¿Ok? El Y se encuentra acá, en esta posición, 0,866, y acá se encuentra su negativo. Y el Z se va a encontrar acá y acá su negativo. ¿Ya? Entonces, eso que les había mostrado, que en lugar de hacer un producto vectorial, se lo reemplaza por una matriz, y para ver con una matriz hay que formarla de esta manera. Y ahí simplemente reemplazamos identidad más el seno del ángulo. El ángulo es 30 grados, seno de 30 o pi sextos, sabemos que esto es un medio, por esta matriz 0 menos 0,5, 0,866, 0,500, menos 0,866, 00. Esto más 1 menos el coseno de 30 grados, ¿ya? Esto de acá es raíz de 3 sobre 2, por la multiplicación de 0,86605 por su transpuesta. La transpuesta, perdón, de esto, tac, tac, un ratito, tac, sería al revés. Sí, sería algo de este estilo, ¿no? Tendríamos 0,0866, 0,5, ¿no? Ya sea la transpuesta multiplicado el vector, así como tal, ¿ok? O ya sea también este de acá, la matriz, no el vector, al cuadrado. Entonces 0, 0,5 menos 0,866 menos 0,5, 0, 0, 0,866, 0, 0, esto al cuadrado. No, me estoy equivocando. Sería esto por esto. Sí, 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 sí. Acá, tac, tac.
¿Dónde estábamos? 0, 0, 8, 6, 6 y 0, 5. Ya. Y operando todo esto, ya, en MATLAB o donde sea, se llegaría a este resultado. 0, 8, 6, 6, 0, 2, 5, menos 0, 4, 3, 3, menos 0, 2, 5, 0, 0,967, 0,058. Esto de acá borraremos. Eh, 025, 043, 3, 0058 y 0899. Y esta sería la matriz de rotación. ¿Ok? Tac, tac. ¿Qué más quería decir acá? Ya. ¿Dudas, preguntas? Ok. Quedamos ahí entonces. Por si acaso, en UPB Virtual está un link para donde están los videos de la clase y está el libro de base para los que quieran profundizar o profundizar esta parte o ver más ejemplos. Nos vemos mañana. Que les vaya bien. Bye. Muchas gracias, Inge. Gracias, Hasta mañana. Gracias, Inge. Hasta mañana. Gracias, Inge. Hasta mañana.